ustedes vean qué dilemas elegimos. Elegimos dilemas de lo que ustedes mismos pidieron y que tiene que ver con pensar y dilematizar y reflexionar 7 minutitos cada uno, 5 minutitos cada uno, sobre la diversidad de los equipos, que es con lo que vamos a agregar. Vamos a proponerles algunas reflexiones sobre agility, sobre la agilidad actualmente, cómo, digamos, la parte virtuosa, y la verdad nosotros en ese sentido siempre somos un poquito desafiantes de algunos conceptos que se instalan como moda, y de la virtualidad, que ya vamos a ver que hay una parte que llegó para quedarse y otra parte que no, y lo importante en cualquiera de los tres casos es que lleguemos a que la utilidad viene, en cualquier caso, de que no sea impuesta y que sea por un mecanismo adaptable y adaptativo. Así que, si me permiten, vamos a arrancar con esta idea de la diversidad en los equipos, donde, a ver, vamos a ir mezclando experiencias con data dura de investigación social que viene muy bien. José Luis lo dijo al principio, ¿no es cierto? El liderazgo como gran diferenciador no es una moda, el liderazgo va a seguir siendo, y hoy más que nunca, el gran diferenciador. En este momento, para ser bien concretos, la gente no se siente desafiada, la gente se siente amenazada en los distintos niveles, y eso es falta de un liderazgo más consciente. Si hay algo que es seguro, querida comunidad, es que el liderazgo del futuro es un liderazgo en equipo, colaborativo. Y por eso me parece que es importante destacar 2 o 3 aspectos de este tema de diversidad en los equipos. Primero, digamos, la confirmación de la correlación que hay entre la diversidad, ¿sí? La diversidad y la parte cultural de los equipos. Claramente está medido, los equipos se transforman en más creativos, más innovadores, más productivos, aquellos que tienen un nivel de diversidad mayor que los que no lo tienen. Entonces, primer gran dato, y ustedes vayan buscando en sus experiencias, perspectivas más amplias, calidad de decisiones mejor. Primer gran tema, entonces, definitivamente sí. Otro temita con el que nos topamos es, paradójicamente, cierta no diversidad en la definición de diversidad, valga la paradoja. Se piensa solamente en términos de diversidad, y acá hay expertos en la sala, digamos, sobre el tema diversity, solamente vinculado al sexo. En realidad, si uno se pone a pensar y ve lo que está realmente ocurriendo, pasan 2 cosas. Voy a ir por la primera. Diversidad de orígenes, diversidad de ámbitos socioeconómicos, diversidad de experiencias, diversidad de profesiones y disciplinas, multidisciplina o interdisciplina, diversidad de edades, absolutamente clave en este momento, y no sé si le explotamos lo suficiente por estar atados todavía a modelos mentales muy rígidos con respecto a cómo las cosas deberían ser, diversidad religiosa, diversidad, bueno, acá el concepto que resumiría nuestra imagen de café es ser diferentes para remar juntos. O sea, realmente el tema de ser diferentes para remar juntos, soñar el mismo sueño, dentro de lo posible, tratar de avanzar en ese sentido es clave. ¿Por qué hablaba de nivel de diversidad? Y para mí me parece muy importante destacar esta idea. Primero, no existen equipos no diversos. Lo que existen son equipos con un nivel de diversidad baja. Y la correlación que les comentaba antes tiene que ver con que se incremente el nivel de diversidad que tenés. Hay muchas empresas pensando, bueno, ¿cómo incluyo? ¿Cómo incorporo el tema de diversidad? Y vos empezás a tocar aspectos culturales y son como un ladrillo. Entonces vos decís, bueno, de lo monolítico a lo permeable, ¿cómo vamos a hacer? Pero esta idea de los niveles de diversidad, primero, una distinción que es, la diversidad se incluye de 2 formas. Se incluye en la diversidad en las tareas que se gestionan y la diversidad en las personas que se lideran. Entonces siempre están esos 2 aspectos y tendemos a verlos solamente en uno. Para irnos aproximando al cierre de esta primera de 3 dilemas, van a encontrar, a mí me ha sorprendido hace bastantes meses, digamos, lo que voy a transmitir, y realmente lo estamos aplicando mucho con el equipo de Café Líder. ¿Cuál es uno de los disparadores y potenciadores más grandes de la diversidad? Es crear oportunidades de desarrollo de liderazgo. Es notable. Vos decís, bueno, tenés área, nivel, proyecto, proceso de equipo,
Y si vos estimulás como una de las grandes acciones, la que más pesa en ese incremento del nivel de diversidad, es justamente crear las oportunidades de desarrollo y de liderazgo a través de todos los medios que hay. Antes de terminar, y esto no se les escapa, que hay gente con mucha experiencia en sala, el instalar o el desarrollar diversidad empieza en el proceso de selección. Y esto es una obviedad, pero sin embargo nos seguimos topando con la selección en espejo, nos seguimos topando con quiero este para que sea mi clon, y varias frases lamentables más que, digamos, cotidianamente escuchamos. Dos cositas más para cerrar. Primero, en los equipos de top management vemos que esta diversidad a veces está trabada por dos aspectos que justamente son los mismos que traban los resultados y los logros. Uno, los equipos de alta dirección no son conscientes de que conforman la matriz cultural del ámbito compañía, organización, institución o ministerio, porque hemos tenido la posibilidad de colaborar en ese lado, la matriz cultural. Y segundo, están mayormente, y esto no es nacional, es regional, están en modo bombero. Están totalmente operativizados y generando y tapando huecos, y en realidad ese realmente es el antiliderazgo y es lo que favorece justamente la consolidación de la no diversidad. Dos palabras clave: recordar y rescatar lo vincular. Ya va a volver Salva sobre eso. Líder remoto no es líder distante. Hay que, digamos, cambiar la forma en cómo nos vinculamos. Y otra, digamos, anticipo de lo que se viene, es esta flexiseguridad con la cual vamos a tener que aprender a desafiarnos y convivir. Pero bueno, seamos ágiles, José. Segundo dilema. No sé por qué me miran a mí. Me asignaron agilidad, me dijeron a mí, agilidad, no sé. Bueno, vamos a tomar un poquito de onda, Rosés. A ver. Bueno, a ver, agilidad. ¿Qué palabra más usada en las últimas épocas, ¿no? Porque en realidad es una palabra. Yo en general digo, en los periodos de crisis, en realidad siempre se producen grandes oportunidades, grandes divergencias entre ganadores y perdedores, ¿no? Pero hay cierto de que en realidad hay un estudio de Bain que demuestra que en el 89% de los casos, las diferencias de performance más importantes de las empresas se produjeron en periodos de turbulencia. O sea que, más que en periodos estables. O sea que la mala noticia que estamos ahora, que, bueno, los argentinos vivimos siempre en turbulencia, pero la mala noticia es que estamos en turbulencia, pero en realidad hay siempre en estos aspectos donde cambia el destino de las organizaciones. Ahora, ¿qué es lo que está cambiando? Y yo creo que hay un factor central. Quiero salir un poco de este contexto de pandemia, quiero más en el aspecto evolutivo de lo que hay. ¿Qué es algo que está cambiando y que ha cambiado? Es en efecto de la transformación digital. La transformación digital a través de la automatización, de la analítica, de los sensores, de las plataformas, ha cambiado drásticamente. Estamos obviamente transitando una revolución tecnológica. Ahora, ¿qué implica esa revolución tecnológica en términos organizacionales? Primero, una necesidad de simplicidad. Reducir, eliminar estructuras, procesos, eliminar procesos innecesarios. Obviamente que también una nueva organización del trabajo. Diría más, hay estructuras más chatas, herramientas más flexibles, mucha colaboración, como decía Pablo anteriormente, y sobre todo un concepto bastante novedoso, que es el hecho de que a partir de esta transformación digital, la tecnología nos permite trabajar mucho más en red, reedificando, fundamentalmente la posibilidad de poder generar vínculos a través de sistemas informáticos y plataformas, y sobre todo relacionarnos con los clientes en forma de plataformas. Pero hay un desafío muy grande, un tema que nos van a escuchar muchas veces, y nosotros hemos al cansancio, y yo de hecho de ese tema he hecho prácticamente casi, diría, mi legado, que es el tema de la accountability. Esta palabra tan difícil de traducir en los ambientes latinos, por cuanto no existe en nuestro idioma ni en nuestras culturas, es la responsabilidad por resultados. Esa necesidad que yo diría más, ahora en términos de liderazgo, no solamente responder por resultados, como concibe nuestro modelo, sino fundamentalmente ser transparentes. Hoy, transparente es una condición que nos pone, de no serlo, con enorme vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque todo se sabe, todo se accede, todo se comunica,
Y además esto genera una característica de credibilidad. Y no existe liderazgo sin credibilidad, porque la credibilidad es la fuente de confianza, y la fuente de confianza es la que genera la relación con los seguidores. Dicho esto como marco, voy a hacer un comentario. Muchos de los temas que hoy se reúnen dentro del apotema de la agilidad no son temas novedosos. Los que tenemos tantos años como nosotros, yo a Pablo lo dejo un poquito de costado, pero lo miro a Salva de costado, así lo digo. Los que tenemos tantos años, muchas de estas cosas ya las vimos. Yo diría más, las vimos en formatos muy diferentes. Lo importante es que hoy ágil implica que es una síntesis, pero no es un conjunto de técnicas o prácticas aisladas. Y ahora me remito nuevamente al modelo. Es como si nosotros, para ser ágiles, ahora tomamos el curso de Agility, de Agile, y nos damos endovenosa de prácticas y cambiamos. No. Ágil implica un desafío de estilo, implica un desafío de visión. Si la visión de una empresa no transforma en objetivos ágiles, esas prácticas no van a tener resultados. Y si tenemos estilos de liderazgo duros, rígidos, burocráticos, evidentemente lo de la agilidad será un contrapeso enorme para cualquier organización. Esto quiere decir que nos unimos a estos temas desde el punto de vista también que el propio modelo que hemos desarrollado nos da una visión sistémica de cómo se puede adaptar. Y para ser ágiles también hay que educarse, hay que ser no solo transparente, hay que fomentar la experimentación, hay que básicamente ser muy adaptables, y también eso requiere principios, valores. Y comento dos cosas para seguir hablando de los temas que tenemos previstos. Uno, yo veo aspectos muy positivos en este desafío de la agilidad. Lo primero es que el desafío de que tenemos que necesariamente mejorar nuestra situacionalidad frente al contexto. No hay una sola forma de actuar. Permanentemente somos aprendices, que lo hacemos en vínculos y colaboración. Hay que poner al cliente en el centro. Y trabajando en equipos pequeños, en redes, pero tiene también aspectos negativos esto de agilidad. Y yo tomo uno de tantos autores y lo tomo casi como una especie de emblema de resistencia. Hay algunos autores que en aras de la agilidad dicen que no es necesario más planificar. El rechazo a la planificación en nombre de la agilidad, le pido por favor, es un desvío conceptual muy grande. Cambia la forma de planificación. No es que no tengamos que planificar. No podemos planificar a largo plazo, no podemos planificar a lo mejor con el detalle, pero la planificación es un hecho fundamental, no lo podemos olvidar. Ni tampoco pensar que por ser ágiles está permitido improvisar, espontaneidad, solamente como fuente de creatividad. Todo es muy bueno, pero en el marco de generar luego innovación. Con esto termino. Cada cambio tecnológico genera demandas de transformación. Los que vivimos la transformación de 2.0 a 3.0, supimos en ese momento que la técnica era just in time. Soy Premio Nacional de Productividad por haber traído las técnicas de productividad japonesas a la Argentina. Pero el 3.0 al 4.0 se llama agilidad. Lo que sí es cierto es que no hay que empezar de nuevo. Lo que hay que traer es todo por tierra con una adaptabilidad sistémica y poder transformar. El liderazgo es clave para hacer organizaciones ágiles. Este es mi mensaje sobre uno de los temas que le preocupaba, pero creo que hay otro tema que es más candente, casi lo tenemos enfrente, y por la cual hoy estamos casi hablando en otro, que es la virtualidad. Salva, ¿qué pensás de la virtualidad? Sí, hablando de transformaciones tecnológicas, José Luis, este es un fenómeno que irrumpe en la vida cotidiana de todos nosotros, e irrumpe seguramente en forma definitiva, pero en forma definitiva en el sentido que va a perdurar, va a continuar, y vamos a tener que acostumbrarnos a esta irrupción de la virtualidad. Pero también es un proceso que no ha cristalizado en formas definitivas. Todavía no sabemos cómo va a terminar siendo. Y me preocupan algunas manifestaciones en el sentido de el fin de la oficina, el fin de la presencialidad, el fin de las oficinas. Me parece que
tenemos que, para comprender bien este fenómeno y para adaptarnos más efectivamente y para adaptar el liderazgo a este fenómeno, una de las cosas que tenemos que hacer es que respetar que es un proceso y contribuir a su propio desarrollo de la mejor manera posible. Uno de los problemas graves que se advierten es la respuesta de algunas organizaciones de trasladar los modos de operación en el contexto de la oficina a la virtualidad. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Cuando la persona trabaja en forma remota, trabaja virtualmente, todo el contexto, tal como lo explicamos, todo el contexto le cambia. Y eso tiene que ser tenido en cuenta. Si desde la organización lo que se intenta es aplicar los modos operativos que teníamos en la oficina al modo remoto, al modo virtual, ahí tenemos unos efectos muy perniciosos, porque los sistemas de control, cuando los aplicás a la virtualidad, generan fatiga digital. Uno de los resultados que se están detectando es el problema de la laptop todo el tiempo abierta, todo el tiempo conectado. Y esto no es bueno para las personas porque produce agotamiento, produce fatiga. Y este es un ejemplo de las dificultades de adaptación que tenemos las organizaciones para trabajar con esta situación. En el caso particular de la Argentina se agrava, porque nosotros por los temas de pandemia y los temas de aislamiento, tenemos transformaciones en la vida de las familias, pero muy profundas. Si tomamos una familia tipo de un matrimonio que trabajan los dos con dos chicos y que tradicionalmente lo que hacían era, a la mañana uno llevaba a los chicos al colegio, a la tarde otro los venía a buscar, tenían a alguien en la casa que los ayuda. Hoy, ese matrimonio a lo mejor no tiene la misma ayuda en la casa y el matrimonio se tiene que ocupar de las burbujas de los chicos, de trasladar los chicos en horarios muy reducidos, ida y vuelta de la casa al colegio. Su vida se ha transformado y está sujeta a un nivel de estrés que si no somos capaces en las organizaciones de adaptar la forma de trabajo a la virtualidad, ahí tenemos un problema. Ahora, la pregunta es, bien, ¿cómo lo hacemos? En primer lugar, hay que tener en cuenta las preferencias, porque esto no quiere decir que haya un rechazo a la virtualidad, sino todo lo contrario. Hay una encuesta de la consultora Gartner con cerca de 3.000 casos de empleados y gerentes de 23 industrias distintas, que lo que muestra es que el 87% de las personas lo que dice es que una vez que termine la pandemia, preferirían alguna forma de trabajo virtual, de trabajo remoto, que puede variar entre todos los días, o 2 o 3 días, o un día a la semana, pero hay una gran mayoría de gente que preferiría continuar de algún modo con el trabajo remoto. Esto es muy importante. Yo creo que este es un cambio definitivo, e insisto que tenemos que generar las condiciones para que esto se haga de la mejor manera. Ahora, ¿cómo podríamos avanzar, por lo menos desde ahora, en esa dirección? Bueno, quizás el escenario más adecuado sea un contexto híbrido, es decir, un contexto donde combinamos alguna forma de presencialidad, que esto por supuesto depende de la industria de la cual se trate, obviamente en una planta que produce caños sin costura, tubos sin costura, en una planta industrial que produce automóviles, la presencialidad de los trabajadores no se puede discutir, pero en aquellas actividades donde sí lo permitan, quizás un contexto híbrido con una combinación de trabajo remoto, trabajo presencial y terceros espacios que pueden ser determinados entre empleados y gerentes, ese podría ser una alternativa que quizás nos diera un balance diferente para cada tipo de institución, pero balance al fin que
ayude a las personas a transitar con menos estrés esta situación pero tan compleja. El otro factor que me parece que tiene que ver mucho con el liderazgo en la virtualidad es que desafía a los líderes en términos de su capacidad de empatía. ¿Por qué? Porque, como les decía al principio, el contexto en la situación de presencialidad es un contexto determinado que es más fácil de identificar y de conocer. Pero cuando la gente trabaja en forma virtual, cada uno trabaja en un contexto distinto. Y ahí ponerse en el lugar del otro es una capacidad del liderazgo definitiva, importantísima. La empatía ha adquirido una dimensión, una importancia, una necesidad tan grande en estos tiempos tan difíciles que lo vuelven una condición crítica de la efectividad del liderazgo.